otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Y que los espíritus obsesores no podemos Hablemos de amor, hablemos despacharlos, de Dios, mandarlos al astral, como muchos hablan de lo que se llama la apometría. Eso es un error garrafal, porque no está escrito en ningún lugar de la codificación que los espíritus obsesores se manden a otro lugar y que unos espíritus que son espíritus de mayor jerarquía sean los que los manejen, porque entonces perdemos el tiempo en esta existencia. Nadie tiene el derecho a cambiar los conceptos del espiritismo. El espiritismo no enseña en ningún momento que a los espíritus obsesores haya que enviarlo al astral para que ellos se mejoren allá. Eso no es espiritismo. Los espíritus que son obsesores hay que desalojarlos a través de la persuasión y decirle: usted tiene derecho a dejar de hacer lo que está haciendo, pero a mí no me toca, ni a la persona esa lo toca, ni al otro lo puede tocar, no tiene permiso, porque usted no puede ir por encima de la voluntad de nadie. Ningún espíritu puede ir por encima de la voluntad de nadie, porque eso es lo que Dios nos regaló. Eso es el sello de Dios en nuestra vida, de que podemos vencer con la voluntad. Y la voluntad que no me toca a mí, pues no me toca. Yo estoy sufriendo, pues voy a dejar de sufrir, porque yo no vengo a sufrir en esta vida de esa manera con un espíritu que no se quiere. Y ese espíritu se tiene que ir, se tiene que someter. Entonces hay que amigarlo y decir: mire, yo reconozco que tú me has hecho mucho mal por muchos años, pero yo te perdoné, aunque no te tengo que perdonar, porque eso es la prerrogativa solamente de Dios, pero yo no tengo ningún rencor contigo y te amo, y ya no me puedes tocar. Mi nivel espiritual es mayor que el tuyo, mi ascendencia, y eso me da privilegios ante ti. Ahora, si tú quieres, yo te puedo ayudar a que tú puedas progresar, que no te quedes ahí. No te estoy despidiendo por completo, te estoy diciendo que debes dejar y desistir de hacerme daño o a la persona que queremos nosotros moralizar. Cuando enfrentamos a esos espíritus, los que son medios como yo, y que todos somos medios, ¿no? Pero que nos enfrentamos a situaciones donde otras personas tienen necesidad de ayuda, los orientamos. Pero ¿cuál es la orientación que yo debo dar? No es hacer un libro y un manual para manejar la mediunidad y decir que tenemos que aprender a hacer meditaciones como el yoga, como dice la Federación Espírita de España. Esos videos que la Federación Espírita de España está publicando, yo no estoy de acuerdo con ninguno de ellos. Ayer yo lloraba y le dije a Laura, salió, yo estaba llorando hoy. ¿Por qué, Frank? Y tú sabes que yo soy un llorón, le dije. Porque después que hacemos tanto esfuerzo para demostrar que el espiritismo se basa en los libros codificados, tenemos organizaciones enteras publicando videos, publicando, ¿cómo se llama? Manuales que no tienen que ver nada con, primero, no tienen que ver nada con la mediunidad, y segundo, no predican espiritismo, hablan de incorporación de espíritu, hablan de meditaciones, y no hablan en ningún momento de que todos somos medios. Ahí en el ítem 182 dijo ahí
Cuando nosotros tenemos esa intuición en nuestra mente, esa inspiración, nos demuestra que somos mediums. Todos son mediums. Los esquizofrénicos son mediums. Escuchan voces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la mediunidad no se puede circunscribir a un manual. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Kardec. Allan Kardec, en el libro de los mediums. Porque este video que estoy haciendo es un video que necesito para yo establecer claramente e ir pelear directamente contra todos esos manuales que están publicados en todas las federaciones, donde eso no está autorizado por los espíritus, ni por Allan Kardec. Dice Kardec en la introducción del libro de los mediums. Voy a dedicar un poquito de tiempo a esto, porque esto es importante. A ver si lo tengo aquí, es parte de... Vamos a hablar hoy del rol de los mediums. Pero inicialmente vamos a la introducción del libro de los espíritus, de los mediums. Y dice Kardec. Ok, aquí tiene una forma diferente como yo lo tengo allá, pero vamos a hacer lo que yo tengo en la pantalla. Porque así puedo contactar mis ojos a usted que me está mirando. Dice la introducción del libro de los mediums, sobre la mediunidad, dice. Es cuando Kardec está introduciendo su libro, que se llama El libro de los medios. Dice, a diario la experiencia confirma nuestra opinión acerca de que las dificultades y las decepciones que se encuentran en la práctica del espiritismo son consecuencia de la ignorancia de los principios de esta ciencia. Y nos sentimos felices por haber sido capaces de comprobar que nuestro trabajo, dice Kardec, realizado con el propósito de prevenir a los adeptos contra los escollos de la etapa inicial de aprendizaje, ha dado sus frutos y que muchos han conseguido evitar esos escollos merced a la lectura atenta de esta obra. O sea, usted quiere ser medium, usted desea tener información de cómo es las comunicaciones mediúnicas. Yo le estoy diciendo que Kardec estableció claramente que de la manera en que usted se puede ilustrar en ese tema es leyendo el libro de los medios. Y lo voy a probar. Y dice, un muy natural deseo de las personas que se ocupan del espiritismo es el de comunicarse por sí mismas con los espíritus. La presente obra, que es el libro de los medios, está destinada a allanarles el camino, guiándolas de modo tal que aprovechen nuestros prolongados y afanosos estudios. O sea, Kardec, antes de estudiar y escribir el libro de los medios, dedicó horas con su grupo espiritual en la organización espírita, ¿cómo le llaman esto? Parisiense, que era su casa espírita, para ponernos por escrito las experiencias que habían tenido en las comunicaciones con los espíritus. Y por eso entonces sale esta autoridad espiritual que se llama el libro de los medios. La presente obra, dice Kardec, está destinada a allanarles el camino, guiándolas de modo tal que aprovechen nuestros prolongados y afanosos estudios, puesto que se formaría una idea muy falsa quien pensara que para llegar a ser experto en esta materia alcanza con saber colocar los dedos sobre la mesa para hacer que gire o sostener un lápiz para comenzar a escribir. Se engañaría, dice Kardec, a sí mismo el que tuviera la intención de encontrar en esta obra una receta universal e infalible para formar mediums, aunque cada uno sea portador del germen de las cualidades necesarias para llegar a ser medium. Esas cualidades existen en grados muy diferentes y su desarrollo depende de causas que nadie puede provocar a voluntad. Quiere decir que cuando usted le presentan un manual sistemático de la mediunidad, están tratando de regular algo que dice Kardec, que eso no se provoca por la voluntad. Eso es muy diferente a lo que las personas pretenden hacer. No, pero que nosotros tenemos un programa en nuestra casa espírita, donde nosotros los que quieren ser medios, nosotros nos pasamos por ese proceso, 2 años, ese tipo de cosas, y establecen una regla que Kardec dice que eso no es así. O como yo estoy hablando de esto, no estoy hablando, como Laura me dice, ¿en qué estoy hablando? Laura me aclara algo. Yo no estoy hablando francés, Fran, te estoy hablando en español. Te estoy hablando en español. Las reglas de la poesía, de la pintura o de la música, dice Kardec,
no hacen que se vuelvan poetas. Pintores o músicos que no poseen el talento correspondiente, tan solo los orientan en el empleo de sus facultades naturales. Tú no le puedes decir a una persona que tiene inspiración para hacer poesías bellas, hermosas, como Amado Nervo. ¿Cómo él podía hacer una poesía? ¿Leyendo un libro, un manual? Nunca jamás, porque la inspiración tiene que venir de arriba. Eso no se aprende. Lo que tú puedes aprender son las reglas, ¿verdad? No, porque pone un puntito aquí, un acento aquí. Pero eso no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la consecuencia de que tú seas un músico o un poeta porque leíste un libro. No, eso va más profundo que eso. Y tú no eres medium porque simplemente te lo diga un manual. Tú eres medium porque eso está innato en ti desde que naciste. Pero entonces el libro de los medium es la autoridad máxima para que eso se lleve a cabo. ¿Y por qué no lo utilizamos? Porque no lo quieren leer. Entonces nos meten por ahí para que nosotros aceptemos casas espíritas y organizaciones grandes del espiritismo, videos y cosas que no tienen que ver nada con la codificación, con lo que es la mediunidad, la capacidad, las comunicaciones mediúnicas. Las reglas de la poesía, dice Kardec, de la pintura o de la música, no hacen que se vuelvan poetas, pintores o músicos. Los que no poseen el talento correspondiente, tan solo los orientan en el empleo de sus facultades naturales. Lo mismo sucede con nuestro trabajo. Su objetivo consiste en indicar los medios de desarrollar la facultad mediúnica, tanto como lo permiten las disposiciones de cada individuo y sobre todo orientar su empleo de una manera útil en el caso de que la facultad exista. Sin embargo, no es ese el único objetivo que nos hemos propuesto. Si esos manuales que presenta la CEPA, que presenta la Federación Espírita de Brasil, que presenta la Federación Espírita de España, se basaran en lo que dicen los libros codificados y solamente se pusieran al cárcel, al lado, comentarios que ellos quieran añadir, perfecto, yo no tengo nada que decir. Pero lo que estamos mirando es que están sustituyendo lo que es la verdad espiritual del libro de los medios por manuales, por conceptos, por cursos, para llenar la gente y que la gente vaya allá y haya la Federación Espírita de España. La persona que está llevando eso, le está enseñando a la gente yoga. Mire, señor, si usted está enseñando yoga, usted no está enseñando espiritismo. Si eso es una filosofía contraria a lo que el espiritismo enseña. ¿Y qué es el propósito de esta obra tan hermosa? Dice Kardec, guiarlas en sus observaciones, señalarles en los escollos que forzosamente encontrarán en algo que es nuevo, iniciarlas en el modo de conversar con los espíritus, enseñarles los medios para la obtención de buenas comunicaciones. Tal es el panorama que necesitamos abarcar a fin de no correr el riesgo de que nuestra labor resulte incompleta, dice Kardec, que nadie se sorprenda entonces si encuentra en ella informaciones que a primera vista parecen inadecuadas, pues la experiencia mostrará su utilidad, dice Kardec. Quien estudie detenidamente este libro, el libro de los medios, comprenderá mejor los hechos que ha de presenciar y el lenguaje de ciertos espíritus no le resultará tan extraño. Por consiguiente, en su carácter de instrucción práctica, no está destinado exclusivamente a los medios, sino a todos los que estén en condiciones de obtener los fenómenos espirituales. Algunas personas habrían preferido que publicásemos un manual práctico, muy sucinto, que contuviera en pocas palabras la indicación de los procedimientos que se deben emplear para ponerse en comunicación con los espíritus. O sea, Kardec está diciendo, muchos desearían que yo hiciera un compendio, un manual, un curso sistematizado para ayudarlos con esto. ¿Y qué es lo que dice Kardec? Opinan que un compendio de esas características, que por su bajo costo tendría una amplia difusión, constituiría un poderoso medio de propaganda y multiplicaría el número de medios. A nuestro entender, dice Kardec, a mi pensar, al pensar de Kardec y los espíritus, dice, a nuestro entender, semejante obra resultaría más nociva que útil. Y eso es lo que tenemos hoy. Por eso yo tengo este video. Por eso estoy llevando esto. Y ayer tenía lágrimas, no de tristeza, sino de saber que tenemos en la mano el privilegio de decir lo que es correcto. La semejante obra resultaría más nociva que útil. Quiere decir que Kardec dice, cualquier libro que vengan a añadir fuera del libro de los medios es simplemente nociva. ¿Qué es nocivo? Dañino, que ocasiona más daño que el bien que pudieran estar buscando. Y no siempre se halla libre de peligros
que solo un estudio serio y completo puede prevenir. Y sería de temer entonces que una instrucción demasiado somera provocase experiencias llevadas a cabo con ligereza, de las que habría que arrepentirse. Nos referimos a esas cosas con las cuales no es conveniente ni prudente jugar. No se puede jugar con esto. De modo que supondríamos prestar un servicio perjudicial si las pusiéramos al alcance del primer insensato que encontrara divertido mantener comunicaciones con los muertos. Nosotros nos dirigimos a las personas que ven en el espiritismo un objetivo serio, a las que comprenden su importancia y no toman como un simple entretenimiento las comunicaciones en el mundo invisible. Ellos hacen un, un, un chiste en hacer una reunión. Vamos a hacer una pruebita aquí, vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Unos ejercicios, como si la mediunidad tuviera que hacerse ejercicio para poderse ejercer. Dice Kardec, sigue diciendo, hemos publicado previamente una instrucción práctica. Eso fue una instrucción práctica que se llamaba, la obra se llamaba Instruction Pratique sur les manifestations, eso está en francés, que fue publicada en París, Francia, en el año 1858, y Kardec dijo que eso lo eliminó porque eso no resultaba en nada. Dice Kardec, hemos publicado previamente una instrucción práctica con el objeto de guiar a los mediums. Esa obra está hoy agotada, y aunque la hayamos elaborado con una finalidad trascendente y seria, no volveremos a imprimirla, porque no consideramos que esté suficientemente completa para ilustrar acerca de la totalidad de las dificultades que es posible encontrar. O sea, Kardec no aproma, señores de las organizaciones que me están mirando, que ahora me están mirando con mucho más cuidado, porque está llegando a la gente. No se necesita ninguna instrucción sistemática. La CEPA tiene un manual para hacer mediums. Eso no es así, eso no es lo que dice Kardec. Entonces, ¿qué dice Kardec? Eso que yo hice, yo no lo quiero hacer. Y no creo que debamos hacer compendio de esa manera. Dice, la sustituimos con esta, en la cual hemos reunido todos los datos que una larga experiencia y estudios concienzudos nos han permitido obtener. Confiamos en que contribuirá a imprimir al espiritismo el carácter serio que constituye su esencia y a evitar que se vea en él un motivo de ocupación frívola y de diversión. Eso lo está diciendo Kardec, no es Fray Montañés. Entonces, a esas consideraciones agregaremos otra de suma importancia. Se trata de la mala impresión que produce en las personas que recién se inician o que se hallan mal predispuestas la observación de experiencias hechas con ligereza y sin conocimiento de causa. Esas experiencias presentan el conveniente de generar una idea muy falsa acerca del mundo de los espíritus y se prestan a la burla y a la crítica, que por lo general está fundada. Tal es la razón por la cual los incrédulos rara vez salen convertidos de estas reuniones y están poco dispuestas a reconocer que hay algo serio en el espiritismo. La ignorancia y la frivolidad de ciertos medios han hecho, en la opinión de muchas personas, más daño de lo que se cree. Eso es lo que provocan esos manuales. En los últimos años el espiritismo ha realizado grandes progresos, dice Kardec, pero estos han sido inmensos, especialmente a partir del momento en que adoptó un rumbo filosófico, porque ganó el aprecio de las personas ilustradas. En la actualidad no es ya un espectáculo, sino una doctrina de la que han dejado de reírse los que se burlaban en las mesas giratorias. Con nuestro esfuerzo por conducirlo y mantenerlo en ese terreno, estamos persuadidos de que conquistaremos para el más adepto, para el más adeptos útiles que se provocarán a diestra y a siniestra, manifestaciones que podrían favorecer los abusos. Diariamente tenemos pruebas de ese sentido por el número de adeptos conquistados mediante la simple lectura del libro de los espíritus. Después de haber expuesto el libro de los espíritus, la parte filosófica de la ciencia espírita, brindamos en esta obra la parte práctica,
para uso de los que quieran ocuparse de las manifestaciones, ya sea por sí mismos o bien para comprender los fenómenos que lleguen a presenciar. Reconocerán aquí los escollos que se les pueden presentar y tendrán además un medio para evitarlas. Ambas obras, el libro de los espíritus y el libro de los medios, aunque una sea la continuación de la otra, son hasta cierto punto independientes. No obstante, a quien desee ocuparse con seriedad de esta materia, le recomendaremos que lea primero el libro de los espíritus, porque contiene principios fundamentales sin cuyo conocimiento tal vez sea difícil la comprensión de algunas partes de esta obra. Se han introducido mejoras importantes y ahí él hace una mención de la introducción del libro de los medios. Ahora, ¿qué es lo que yo me he encontrado cuando he evaluado estos compendios? Yo tengo una organización completa en Argentina que ya me enviaron todo lo que ellos desean que yo mire para evaluarlo, para ver si ellos lo aceptan o no, o siguen utilizando su organización. Yo les digo a ellos, yo no estoy aquí para hacer eso. Cada cual, no con faltarle respeto a nadie. Ustedes como organización que vean este video, les exhorto a que todo aquello, después que ustedes han leído los 5 libros codificados, que se aleje de lo que aquí se dice, entonces usted lo descarta. No, eso no es espiritismo. ¿Y cómo usted puede hacer eso? Si lee los libros, se va a dar claramente cuenta lo que es espiritismo y lo que no es espiritismo. Allan Kardec, cuando mencionó que es un espiritista verdadero en el libro del Evangelio, el libro de Obras Póstumas, que dicho sea paso, no es un libro codificado, pero es un libro que tiene información de cuando él estaba en vida y cuando él estaba desencarnado, que él ayudó a completarlo. Pero en el contenido de ese libro, cuando él habla de quién es el espiritista verdadero, dice que el espiritista verdadero es aquel que practica las enseñanzas del espiritismo. Es el bueno, es el dejar atrás sus pensamientos, sus malas acciones, ese tipo de cosas. Pero al final de esa presentación dice que es necesario que sepamos qué es espiritismo y qué no es espiritismo. ¿Y cómo tú puedes saber eso si no lees los libros? Hay que leerlos. Entonces, con esto yo concluyo esto. No estoy de acuerdo. Si a mí me preguntan, y esto es una opinión personal aislada, de la cual el espiritismo no se hace responsable, de que tengamos que utilizar ni cartas de posicionamientos, ni tengamos que utilizar manuales de educación, ¿cómo se llama?, mediúnica, porque todo eso está aquí. Y Kardec ya dijo, ahí tienen toda la información que necesita. Pero ¿qué pasa? Yo quiero añadirle a eso lo siguiente. Cuando yo veo y evalúo esos recursos que supuestamente están llegando, esos recursos en ningún momento nos hablan de los libros codificados en específico, del libro de los medios. Y entonces, no entienden el hecho de que para los espíritus el pensamiento está por encima de todo y es el modo de comunicación preferida de los espíritus. Toda comunicación mediúnica es a través de la mente. En ningún momento del libro de los medios se habla que haya que hacer incorporación de espíritus. Y estos manuales se están desarrollando en el mundo entero a toda la organización que viene de Brasil para indicarle que el hacer incorporaciones es correcto. De que cuando la persona cae en trance y no se acuerda de lo que le pasó, que va a pasar un proceso, un tiempo donde va a aprender por qué le pasa eso. Eso no lo enseña la codificación. Los envuelve a poner a las personas en riesgo de una salud espiritual, en riesgo de unos espíritus inferiores e impuros que solamente tú con comunicarte con ellos con la mente tú tienes la información que tú necesitas. No se necesita bajo ninguna circunstancia ninguna incorporación. Voy a citar 2 cosas aquí importantes para que se entienda cuál es el meollo de esto. Si vamos entonces al libro de los mediums, que está aquí. Nos vamos al ítem 223. Ahí le habla sobre el rol, o sea, la participación del medium en las comunicaciones escritas, en este caso en las comunicaciones escritas, pero que nos ayudan a entender la influencia del espíritu personal del medium, nos ayuda a entender los sistemas de los mediums inertes, la actitud de ciertos mediums para asuntos que no conocen, como idiomas, música, dibujo, disertación de un espíritu acerca del rol de los mediums. Ahí lo tenemos en 223, 224, 225. Hermoso, presentado. Entonces, en 223, Kardec le pregunta a los espíritus, el medium, en el momento en que ejerce su facultad, ¿se encuentra en estado perfectamente normal?
el espíritu dice, a veces se encontrará en un estado de crisis más o menos acentuado. Esto lo agota y por esa razón necesita descanso. No obstante, la mayoría de las veces su estado casi no difiere del estado normal, principalmente en el caso de los mediums escribientes, que son los psicógrafos. Ese es el número 1 del 223. ¿Qué dice el número 2? Las comunicaciones escritas o verbales pueden proceder también del propio espíritu encarnado en el medium. El espíritu contesta, aunque hace un comentario Allan Kardec, no lo voy a comentar porque no es de Allan Kardec, es del que hizo la traducción de este escrito. El espíritu dice, el alma del medium puede comunicarse como lo hace la de cualquier otra persona. Si se goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. Tenéis la prueba de eso en las visitas que os hacen las almas de las personas vivas, las cuales muchas veces se comunican con vosotros mediante la escritura, sin que las llaméis. Tened la certeza de que entre los espíritus a quienes evocáis, algunos están encarnados en la tierra. En ese caso, ellos os hablan como espíritus y no como hombres. ¿Por qué no debería suceder lo mismo con el medium? Yo tengo que poner mi punto de opinión aquí, opinión personal. Cuando un espíritu se manifiesta espontáneamente, eso no es bueno. No debemos evitarlo a como de lugar. Kardec dijo claramente de que las manifestaciones espontáneas no eran correctas. Eso está en el ítem 303 del libro de los medios, cuando habla de las mistificaciones. Se da lugar a mistificaciones. Además, cuando un espíritu se comunica de un familiar ya fallecido a un psicógrafo, sin que el psicógrafo lo haya pedido, estoy de acuerdo. ¿Está bien? Pues vino y lo dijo y comunica. Pero tú hacer una reunión mediúnica, como hacía Chico Xavier, y ponían a las personas y decir, vengan temprano para que hablen con el psicógrafo, Chico Xavier, que va a dar una palestra el día de hoy, vamos a tener una sesión antes de la actividad, y entonces allí se abría la puerta para las lecturas frías. ¿Y qué es eso, Fran? Lecturas frías es engaño, es fraude, porque se coge ese que es psicógrafo, y hoy día se hace en Brasil, se citan para las reuniones mediúnicas, o sea, para una reunión que se va a hacer y en tal lugar la gente va y ponen en los periódicos, va a haber un psicógrafo, llegue temprano para que hable con psicógrafo. ¿Y qué es lo que pasa? El psicógrafo viene y coge, lo entrevista, le hace la pregunta del muertito, le hace la pregunta de por qué murió y todas esas cosas. Entonces, adivinen qué, que cuando llegue el momento real de que hay que tener la comunicación mediúnica de psicografía, aparece la misma información que se le cogió antes tras la cortina. Eso se le llama lecturas frías. Eso se le llama fraude. Eso se le llama una poca vergüenza. Porque le está cogiendo la misma información que la misma persona dio y no la información que el espíritu le pudo haber dado. ¿Y por qué esa persona hace eso? Porque no son medium, porque no se comunican con los espíritus. O sea, no son medium confiables de que el espíritu le hable directamente lo que hay que pasar. Entonces, como tienen tanta desconfianza en ellos mismos, entonces van por ese subterfugio, cogiendo la información antes. Hay un libro escrito por el señor biógrafo de Chico Xavier, señora Laura, la que me recuerda los nombres, él se llama de Souza, Marcel de Souza, la autoridad máxima en Brasil de la historia de Chico Xavier, autorizado por Chico Xavier. Y el libro que se publicó de la biografía de Chico Xavier fue firmado por Chico Xavier y lo autorizó a él a eso. Y él descubrió que después que Chico Xavier está fuera, o sea, ya él desencarnó en el año 2002, que se sigue haciendo en Brasil lecturas frías, como consecuencia de que eso fue lo que él enseñó. Y descubrió que detrás de la cortina, antes de las sesiones mediúnicas y de las reuniones de educación, o como ellos le llaman, las palestras, hay lectura fría, cogen la información y después se lo dan en una psicografía. Cuando él los enfrentó a ese psicógrafo, le dijo, mire, pero usted lo que está haciendo es engañando al público. Usted le está dando la misma información que... No, porque de esa manera la psicografía, la comunicación es más directa y le sacamos provecho. No sabía qué decir, lo cogieron con las manos en la masa. Eso pasa en Brasil. Con todos aquellos que dicen, no, porque Chico Xavier lo hacía, pues muchos lo niegan. Muchos dicen que Chico Xavier no lo hacía. Yo tengo evidencia de que sí lo hacía. Y de las 12 cartas que él escribió, que es una polémica hoy día en Brasil, no se pudo verificar que no era cierto.
sino que había utilizado lectura fría. Porque lo que están defendiendo Chico Xavier hoy día, dieron una conferencia de prensa el año pasado, y cuando se evaluó lo que ellos dijeron, utilizaron los mismos recursos, que eran las mismas personas que eran parte y cómplices de esa situación en Brasil, y utilizaron solamente los testimonios de ellos. Y se demostró que sí eran lecturas frías. Eso es terrible. El espiritismo no puede basarse en una mentira, en un fraude. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos esta información tan bonita expresada aquí, pero tenemos por el otro lado estos manuales que están surgiendo, están poniendo ahí incorporación de espíritu. Están poniendo ahí que hay que hacer meditaciones de yoga para comunicarse. Mire, señores, vamos a ser realistas. ¿Para qué la mediunidad? Y con esto concluyo. La mediunidad está claramente definida de la siguiente manera. Si te vas al libro de los medios, capítulo en el ítem número 197, te vas a encontrar que la mediunidad está claramente definida, que es única, es por el pensamiento. No se necesita ninguna otra cosa, ningún otro recurso que no sea el pensamiento. Entonces nos toca a nosotros evaluar el ítem 225. Dice: la disertación que sigue, brindada espontáneamente por un espíritu superior que se dio a conocer mediante una comunicación de orden elevadísimo, resume el modo más claro y exhaustivo de la cuestión del rol de los medios. Dice, empieza diciendo el espíritu: sea cual fuere la naturaleza de los medios escribientes, de los psicógrafos, ya sean mecánicos, semimecánicos o simplemente intuitivos, nuestros procedimientos de comunicación con ellos no varían en lo esencial. En efecto, con los espíritus encarnados nos comunicamos, dice el espíritu, de la misma forma que con los espíritus propiamente dichos, solo mediante la irradiación de nuestro pensamiento. En ningún momento se habla ahí de incorporación de espíritus. En ningún momento se habla ahí de otra forma de comunicarse con los espíritus. Dice el espíritu: nuestros pensamientos no requieren de la vestimenta de la palabra para que los espíritus los entiendan. Y todos los espíritus perciben, en función de sus facultades intelectuales, el pensamiento que deseamos transmitirles, y por el solo hecho de que los dirijamos hacia ellos. Esto significa que determinado pensamiento puede ser comprendido por tales o cuales espíritus, conforme a su adelanto. Mire, señores, si usted tiene una casa espírita y hay una necesidad que yo creo que no debe haberla nunca, de que un espíritu se quiere manifestar, y sabemos que no es espontáneo, que fue evocado, porque sabemos que las manifestaciones espontáneas no son agradables, no son las que buscamos. Pues entonces, cuando ese espíritu se viene a comunicar, se comunica por la mente, y dentro de los que están dentro de esa organización tiene que haber los medios desarrollados que no necesitan una incorporación de espíritu, sino que usted viene y le pregunta: ¿qué usted cree que es lo que está pasando? Un día Andrés me dijo a mí, al principio, yo estaba muy crudito en esto, me dijo: Fran, aquí vamos a hablar de un tema del día de hoy, y tú te estás sentando allá, ¿verdad? Por favor, mira a ver lo que el espíritu te dice. Qué bueno que me dijo eso. Y no me dijo, Fran, deja que el espíritu se incorpore en ti y tú me dices lo que te diga. No, él nunca me enseñó eso. ¿Y qué pasa? Cuando yo estaba en la parte de atrás, el espíritu me habló y me dijo que era un problema en el duodeno, que estaba inflamado, y ahí había cosas que yo no entendía, pero el espíritu me lo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque se comunican por la mente, no hay que hacer incorporaciones. Esto significa, y sigo leyendo lo que dice el espíritu en el 225, esto significa que determinado pensamiento puede ser comprendido por tales o cuales espíritus, conforme a su adelanto, mientras que para otros no es comprensible, porque no les despierta ningún recuerdo, ningún conocimiento adormecido en el fondo de su corazón o de su cerebro. Quiere decir que cuando el espíritu se va a comunicar contigo y tú eres medium, tú tienes la capacidad mediúnica de recibir esa comunicación con lo que está en el fondo de tu corazón. ¿Y qué es lo que está en el fondo del corazón? El alma. Porque el alma reside en el corazón. Lo dice claramente, que cuando se le preguntó: ¿y dónde está el alma? Muchos dicen: no, en la glándula pineal. ¿No? Dice la codificación que el espíritu dijo: están en el corazón de aquellos que aman mucho, y en el cerebro en aquellos que piensan mucho. Y ahí lo dice el espíritu. O sea, que desde el fondo del corazón o de su cerebro. En este caso, el espíritu encarnado que nos sirve de medium es más apto para transmitir nuestro pensamiento y otros encarnados, aunque no lo entienda, que un espíritu desencarnado y poco adelantado
si nos viéramos forzados a emplearlo como intermediario, porque el ser terrenal pone a nuestra disposición su cuerpo como instrumento, cosa que el espíritu errante no puede hacer. O sea, de esta manera, dice el espíritu, cuando encontramos un medium cuyo cerebro está repleto de conocimientos adquiridos en su vida actual y su espíritu es rico en conocimientos anteriores latentes, adecuados para facilitar nuestra comunicación, preferimos servirnos de él, porque con ese medium el fenómeno de la comunicación nos resulta mucho más sencillo que con uno de inteligencia limitada y de escasos conocimientos anteriores. Haremos que se nos comprenda mediante algunas explicaciones claras y precisas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se quiere tener una comunicación con los espíritus desencarnados, ellos buscan el medium que tiene más conocimiento, que tiene más lenguaje en su sistema, y ellos se pueden comunicar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando eso no ocurre, y más adelante lo podemos ver, pero no tengo tiempo de hacerlo, ustedes lo pueden leer ustedes mismos, se encuentra que el espíritu tiene un impedimento. Pues mira, esa persona que va a transmitir lo que yo voy a decir, tengo que llevarle palabra por palabra. Vamos a leerlo porque eso está interesante. Entonces, con un medio, míralo como lo dice el espíritu, con un medio cuya inteligencia actual o anterior está desarrollada, nuestro pensamiento se comunica en forma instantánea de espíritu a espíritu, gracias a una facultad inherente a la esencia misma del espíritu. En ningún momento se está hablando de incorporación, se está hablando que de espíritu a espíritu se pueden comunicar. No hay razón ni justificación para que usted ponga el cuerpo suyo o de cualquier medium a una incorporación de un espíritu inferior, impuro, que lo que viene es a molestarlo dentro de su sistema. En ese caso, dice el espíritu, nosotros encontraremos en el cerebro del medio los elementos apropiados para vestir a nuestro pensamiento con las palabras que les corresponden, y ya se trate de un medio intuitivo, semimecánico o mecánico puro. Por eso, sea cual fuere la diversidad de los espíritus que se comunican con un medium, los dictados que éste obtiene llevan en cuanto a la forma y al colorido su sello personal, aunque procedan de espíritus diferentes. En efecto, a pesar de que el pensamiento les resulte completamente extraño, aunque el tema exceda los límites dentro de los cuales se mueve habitualmente, y aunque no provenga de él aquello que queremos manifestar, no por eso el medium dejará de ejercer una influencia sobre la forma, mediante las cualidades y propiedades inherentes a su individualidad. Es exactamente como si observarais diversos paisajes con lentes de color verde, blancos o azules, aunque los lugares u objetos observados sean por completo opuestos a las independencias de unos y de otros. Yo lo que quiero llegar es, señores, en ningún momento dicen los libros codificados, específicamente el libro de los medios, que nosotros nos vamos a comunicar con los espíritus por medio de incorporación de espíritus. Porque de antemano estamos permitiendo dentro de nosotros un espíritu malo, extraño, con malos sentimientos, que puede afectarnos y nos puede obsesionar en su momento. Yo he tenido innumerables llamadas de personas de todas partes del mundo que dicen: Señor, siga predicando eso, porque yo he sido víctima de una incorporación de espíritu y ahora ese espíritu no se quiere ir. ¿Por qué? Porque le permitiste que viniera. Entonces, en los espíritus, cuando encuentran una persona que tiene lenguaje, que tiene conocimiento, de espíritu a espíritu se comunican sin necesidad de ninguna otra cosa que no sea el pensamiento. Ahora, te vas a encontrar en situaciones donde el espíritu encuentra que esa persona que está ahí no tiene ni conocimiento, ni tiene nada, es un medio natural. Ese medio natural, en el momento que aparece un espíritu, cae en trance, porque da permiso el mismo espíritu a que ese espíritu se manifieste a través de él. Pero ¿por qué ellos hacen eso? Porque yo preguntaba, ¿pero por qué el espíritu hace? Primero, porque el medio natural no se ha convertido en un medio facultativo. Ahí en 162 del libro de los espíritus, de los medios, dice que en el momento en que se demuestre en una casa espírita que hay un medium, que es natural, que cae en trance, en ese momento el director de la casa espírita debe decidir, decir: mira, ven acá, tú tienes facultades, tú caes en trance y es incontrolable, ¿verdad que sí? Hay que educarte, porque se necesitan no medios naturales, sino medios facultativos. ¿Qué es un medio facultativo? Un medio facultativo es aquel que le puede decir al espíritu: yo no soy juguete tuyo, sí, que tienes que hablarme por la mente, y yo, lo que tú me digas, porque yo tengo capacidad mediúnica, yo soy
medium parlante, y yo voy a decir lo que tú me estás diciendo. ¿Y tiene que haber incorporación? No. O tú me puedes decir lo que tú quieras transmitir y yo lo escribo. Y utilizas mi mano para yo, pero eso no es incorporación de espíritu. Entonces, cuando queremos transmitir, dicen los espíritus, dictados espontáneos, actuamos sobre el cerebro, sobre los archivos del medium y preparamos nuestros materiales con los elementos que él nos proporciona sin que lo sepa de modo alguno. Es como si sacáramos el dinero de su cartera y ordenáramos las diferentes monedas según la disposición que nos pareciera más conveniente. Sin embargo, cuando es el propio medium quien desea interrogarnos, será bueno que reflexione seriamente a fin de que formule las preguntas con método. Quiere decir que si el medium es un medio natural y cayó en trance, ¿cómo va a formular preguntas? Si no se puede comunicar porque está impregnado de un mal espíritu. De ese modo facilitará nuestra tarea de responderle, dice el espíritu. ¿Tú quieres comunicarte con nosotros? Pues dime cuál es la pregunta. Pero ¿cómo va a hacerte una pregunta un medium que está en trance, caído en el piso, botando espuma por la boca muchas veces? Dice el espíritu, porque como se os ha dicho en una instrucción anterior, vuestro cerebro se encuentra a menudo en un inextricable desorden. Y es para nosotros tan penoso como difícil movernos dentro del laberinto de vuestros pensamientos. Cuando las preguntas las hace un tercero, conviene y es útil que sean comunicadas previamente al medium, para que éste se identifique con el espíritu del evocador y, por decirlo de algún modo, se impregne de él. Eso quiere decir, no quiere decir incorporación de espíritu, es que el pensamiento del medium se une al pensamiento del espíritu que quiere dar la información para que se pueda ejercer la comunicación. Pero ¿a qué yo quiero llegar? Que cuando las comunicaciones de los medios, comunicaciones mediúnicas se dan, se deben dar saludablemente, y es a través de la mente que se debe ejercer. Que el espíritu venga y diga lo que quiere decir y ahí se le conteste. Pero ¿qué pasa? Cuando ese medio no tiene los recursos, no tiene educación, no sabe ni leer ni escribir, y de momento se encuentra con esto, ¿cuál es el recurso que usa el medio? O sea, el espíritu que se quiere manifestar no puede comunicarse porque tiene que ir palabra por palabra, letra por letra, como cuando usted iba antes por el telégrafo, y él se complica porque el espíritu ¿cómo se llama? No tiene paciencia. Entonces viene la incorporación. Yo tengo una señora de Colombia que yo le pregunté al espíritu, ¿por qué usted se está incorporando en ella sin permiso? Y entonces el espíritu me dijo, porque no tengo forma de comunicarme. La única manera que me puedo comunicar es incorporándome. Y después no puede incorporarse. Se acabó el evento. Ahora usted se comunica por la mente. Y de hecho lo hemos mantenido en esos términos. Pero la razón de que haya incorporación es porque el espíritu que se quiere comunicar con el medium que le ofrece su cuerpo, es más fácil de tener que hacer un análisis de lo que va a decir y lo que va a recibir, lo que va a contestar, sino que se mete y él mismo lo habla. Entonces para eso usa el cuerpo. Entonces rompe las reglas que ha establecido Kardec en los libros codificados, rompe las reglas espirituales, rompe con todo aquello que nosotros deberíamos estar luchando que no se dé, de que manifestaciones de espíritus indeseables, ¿cómo se llama? Sufrientes, pero que son espíritus no moralizados, se metan en la mente y en el cuerpo de personas que no se lo merecen. Pero como no se estudia y no hacen la gestión de cambiarlo a un espíritu, vamos a buscarlo aquí, el ítem 162. ¿Qué es lo que dice el ítem 162? ¿Qué es lo que dice el espíritu a los medios que son naturales? Con esto termino, para que se den cuenta de que lo que estamos hablando es algo que debemos aprender, debemos darnos cuenta de que aunque nadie más en el mundo esté diciendo que la incorporación de espíritu no van, yo lo seguiré diciendo, porque tiene lógica y razón. No ha habido nada en los libros codificados que me desistan a mí de esa experiencia de saber que la incorporación de espíritu no va. En la ítem 162, ¿qué dice? Del libro de los medios, que está aquí. Estamos hablando de que en el ítem 159... 160, 161 se describe lo que es un medium natural, que es el que cae en trance, que no tiene control de su pensamiento, no se acuerda lo que pasó después que se levantó, después que pasó la sesión. Y entonces se dice que es un medium facultativo, que es aquel que no cae en trance y que le puede decir al espíritu, yo soy juguete suyo,
mi espíritu está a mi lado, espíritu protector, dígame lo que me tiene que decir. Y yo le contesto. Pero ese espíritu que es facultativo tiene que tener una ascendencia moral, tiene que tener educación, tiene que haber leído los libros, tiene que saber las preguntas que le va a hacer. ¿Ah? No esperar que venga un tercero y le diga las preguntas para que él las diga. Pero ¿cuándo las va a decir? Si eso no ocurre en ninguna sesión mediúnica, se lo dice un tercero y el tercero viene y habla. Y vamos a ver lo que dice el espíritu. Entonces el tercero le hace la pregunta y le contesta a través de ese que está en trance. Pero ¿qué es lo que dice aquí? El ítem 162. Por lo mismo que estos fenómenos corresponden al orden moral, se debe evitar con un cuidado no menos escrupuloso todo lo que pueda sobreexcitar la imaginación. Y sigue hablando ahí, ¿verdad? Entonces más adelante te dice la doctrina espírita ilustrándonos sobre la verdadera causa de estos fenómenos, que es el fenómeno de los espíritus, de los medios que son naturales que caen en trance. Le da el golpe de gracia. No, casi no veo aquí, Andrés. Con esto termino, lo prometo. Le da el golpe de gracia. Lejos, pues, de avivar ese pensamiento, es un deber de moralidad y de humanidad combatirlo si existe. Lo que es preciso hacer cuando una facultad semejante, que es la de medium natural, se desenvuelve espontáneamente en un individuo, es dejar al fenómeno seguir su curso natural. La naturaleza es más prudente que los hombres. La providencia, por otra parte, tiene sus miras y el más pequeño puede ser instrumento de las más grandes designios. Pero es necesario convenir en que ese fenómeno adquiere algunas veces proporciones fatigosas e inoportunas para todos. He aquí que en todos los casos lo que deberá hacerse. ¿Qué dice? Hemos dado ya algunos consejos en este objeto, diciendo que es necesario procurar ponerse en relación con el espíritu para saber de él lo que quiere. El siguiente medio está igualmente fundado en la observación. Entonces, para obtenerlo es necesario hacer pasar al sujeto, que es el medium natural, del estado de medium natural al de medium facultativo. Entonces, se produce un efecto análogo el que tiene lugar en el sonambulismo. Se sabe que el sonambulismo natural cesa generalmente cuando se empieza con el magnético. Cuando hay una manifestación de sonambulismo, el medium habla, se desprende del cuerpo y habla. Y es consecuencia de la condición de sonambulismo. Pero cuando a ese medium, que es sonámbulo, usted le da un pase magnético, inmediatamente activa a que ese espíritu se manifieste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha demostrado, dice Kardec, que cuando se le da más pase magnético ya deja de ser la parte natural. Entonces, ¿qué es lo que dice el ítem 162, señores? Que en el momento que se descubra en la casa espírita un medium que tenga las características de un medium natural, hay que convertirlo lo antes posible en un medio facultativo. ¿Y qué significa eso? Que ese espíritu hay que enseñarle, es decir, no permita que se le incorpore el espíritu. Tiene que leer los libros codificados, tiene que aprender y saber que el hacer el bien es lo correcto y que usted tiene que adquirir una ascendencia moral sobre ese espíritu que viene para que usted lo pueda controlar. Y usted lo puede controlar sin estar en trance, sino diciéndole yo no soy juguete suyo. O sea, todo esto está encadenado. Entonces tenemos las federaciones espíritas del mundo entero enseñando todo lo que es contrario de lo que el espiritismo enseña. Esas son mis luchas. Eso es lo que yo estoy tratando de presentar en este video. Porque cuando yo presente este video, me van a decir, pero usted, señor Montañez, usted está diciendo que no está de acuerdo con los cursos de mediunidad de 2 años que nosotros dedicamos y hacemos un compendio y la gente va y le gusta muchísimo. No estoy de acuerdo. Porque eso no es lo que dice la codificación. No es lo que recomienda Kardec. Kardec los descartó. Sí, eso fue lo que dije en la introducción del libro de los medios. Que Kardec dijo, no, yo publiqué un manual, pero yo desistí de que eso funcione. Para eso está el libro de los medios. Entonces, cuando yo tengo que buscar la manera de educarme como medio, aquí es que está. Ese es el mensaje que yo quiero dar. Si usted quiere decir que Fran Montañez dijo que nada de eso que se estaba publicando en los videos de la Federación Espírita de España puede decirlo, porque yo voy a reiterar y decir que no estoy de acuerdo con esa enseñanza.
Eso no es espiritismo. Te incluyen ahí incorporación de espíritu. Te dicen ahí que el espíritu puede ir a buscar información del pasado como del presente para resolver un problema mediúnico. Eso no es correcto, porque nosotros no tenemos el permiso de descubrir los secretos de Dios cuando hablamos del futuro. El espíritu de verdad le dijo a Kardec, cuando Kardec dijo, mira, que aquí hay un medium que dice que se va a acabar el mundo, ¿qué yo puedo hacer? Dice Kardec preguntando, y el espíritu de verdad le dijo, Kardec, tú sabes que nosotros no es permitido que hablemos del futuro, de las cosas que van a ocurrir. Ay, papá, ¿quién fue que eso lo dijo? El espíritu de verdad. Nosotros no venimos, nosotros no somos adivinos. Estamos cansados ya de 159 años que digan que los espiritistas son adivinos. Déjense ya de esas payasadas. Déjense de estar enseñando en las casas espíritas el ser medium para hablar del futuro y del pasado, del principio de las cosas. En este artículo que estoy publicando junto a este video, van a encontrar la explicación completa que implica, ítem 197 del libro de los medios, de que la mediunidad únicamente es para el adelantamiento moral del medium. El ítem 220, número 3, que la mediunidad no es para el deleite de los medios. El ítem número 300 del libro de los medios, donde dice que el buscar el principio de las cosas lo hacen espíritus inferiores y que no está permitido por Dios. Y que no se está permitido ni de ir al principio de las cosas, ítem 300 del libro de los medios, ni al futuro, porque esos son secretos de Dios. Ay, papá, cuando yo vi esa música a mis oídos, y entonces te vas al 868 y te dice que esos son secretos de Dios. Te puedes leer 868, 869, 870, para que te tengas un banquete, y te das cuenta claramente que nosotros los espiritistas, los que somos medium, que somos todos, al momento de conocer el espíritu por esto nos damos cuenta que todos somos medios, de que no estamos aquí para estar buscando las cosas del futuro, ni estamos aquí para buscar las cosas del pasado. No podemos hacer regresiones, porque las regresiones se establecen como unos crímenes ante Dios. Ahí ten 868, pero en 368, hablando del 868 es no hablar del futuro, ¿verdad? Por venir. Pero el 368 dice, cuando Kardec le preguntó, pero ven acá, ¿cuándo es que un aborto se ejerce en el ser humano? Una mujer embarazada, en el momento de la concepción o antes. El espíritu dice, en cualquier momento que ya ese espíritu haya sido creado, que ya tenga vida, en el momento que se le quita la vida por medio de un aborto, se comete un crimen ante Dios. ¿Y cuál es el crimen? Que no permite que ese espíritu pueda ejercer una vida para expiar las fallas del pasado. Entonces, cuando se hace una regresión al pasado, se hace un crimen ante Dios. Porque en el momento que se hace una regresión, se busca información del pasado, se trae y se programa la mente de esa persona, y esa persona cambia su forma de ser, supuestamente se sana de una obsesión, y no se sana nada, porque lo que hace es que el espíritu que ocasiona la obsesión se retira un poquito y después vuelve. Porque ese espíritu que ocasiona la obsesión no es por la regresión que se resuelve. Y de hecho, dicho sea de paso, la regresión no está aceptada por la ciencia médica, porque son casos, las regresiones por medio de hipnoterapia se constituyen en cosas que son temporales, que no se resuelven y crean más problemas que el que supuestamente puede lograr. Ninguna universidad puede estar enseñando hoy día la hipnoterapia, porque eso en términos médicos no funciona. Entonces, en el momento del espiritismo acepta eso en una casa espírita, no, porque tenemos que saber lo que pasó en el pasado. Vamos a sentar a la persona en el medio de la reunión y vamos a ver qué pasó con el primo, la prima o el caballo o lo que fuera del pasado. Eso es ir por encima de la ley del olvido del pasado. Ítem 392 al 399 el libro de los espíritus lo prohíbe. Se constituye en un crimen ante Dios cuando tú no le permitas a una persona que de forma natural, como dice Andrés, que empieza la escuelita, ¿verdad? Desde el primer grado hasta que llega, hasta que se pasan los niveles. Y de que tú vengas y le saques información del pasado para programarle la mente y que la persona de esa manera supuestamente se resuelve un problema de obsesión. Eso no es lo que enseña la codificación. Eso está meridianamente claro. Son puntos opuestos, pero la persona que no lo quiera entender, yo no tengo ningún problema, pero que no se intervenga en mi mensaje para los que vienen nuevos, para evitar, como decía Kardec, de que cayeran en esos problemas. ¿Por qué Kardec escribió el libro de los medios? Para evitar que los nuevos adeptos fueran confundidos. Lo dice ahí en la introducción del libro de los medios, búscalo, léalo con calma.
¿Cuál era el propósito de Kardec? No era para que se hicieran hoy compendios, que se hicieran cursos, que se hicieran videos para enseñar la mediunidad, cuando la mediunidad es innata de todos. Todos somos medium y todos podemos comunicarnos sin trabas ninguna con nuestro espíritu protector. Y lo hacemos en todo momento. Con esto termino este tema, que el propósito ha sido de establecer claramente que la codificación no acepta, no apoya ningún tipo ¿cómo se llama?, de compendio, de curso, de mediúnico, porque no se necesita. Porque la mediunidad es para uso específico del adelantamiento moral. Entonces, ¿para qué yo voy a coger un curso mediúnico? Para hablar con los espíritus. ¿Pero hablar de qué? ¿Qué es lo que yo quiero hablar con los espíritus? ¿Que me digan lo que hizo el pasado? Eso viola las reglas de juego, el olvido del pasado. Si ya llegamos de que no podemos acordarnos del pasado. No, para ver lo que nos va a pasar. Estás violando las reglas, estás hablando del futuro. Y entonces, ¿para qué quiere la mediunidad? Eso es lo que me pregunta. ¿Y para qué quiero la mediunidad? Para tu propio adelantamiento moral. Que cuando tú tengas la comunicación con los espíritus, tú sepas de antemano cosas que te pueden pasar. Por ejemplo, tienes que saber definir lo que es premonición de lo que es la intuición. Y cuando esos dos términos ya yo los discutí la semana pasada. Usted lo puede buscar, cuál es la definición. Pero cuando estamos hablando de que usted tiene un presentimiento, esa es la palabra que debo usar, y lo buscas en el libro de ¿qué es el espiritismo?, que son los presentimientos, en el ítem 123, y también lo encuentras en el libro de los espíritus, donde te define claramente que los presentimientos vienen y emanan de tu espíritu protector, que te ayuda, que sabe de antemano que tú habías preparado en tu vida. Pues yo voy a vivir en el barrio Santana de Arecibo, y voy a estar viviendo allá, y mi papá se va a llamar Andrés, y mi mamá se va a llamar Amelia, y eso lo prepara el espíritu de antemano. Entonces, cuando tú estás preparando eso, tu espíritu protector está a tu lado oyendo. Entonces, cuando tú llegas a la vida, que te olvidaste del pasado, ¿verdad? Porque cuando naces se te borró el pasado, tú vienes a vivir una vida y a pasar por unas experiencias. Y cuando van acercándose, en el momento que se van acercando esos acontecimientos, entonces el espíritu se acerca y dice, mira, acuérdate que vas a pasar por esto. Entonces eso está aceptado, esos presentimientos. Pero las premoniciones se diferencian de aquellos que tienen premoniciones. Mira, Frank, a ti te va a pasar tal cosa, eso es una adivinación. Está viendo al futuro. Ahí está la gran diferencia. Y entonces, ¿para qué nosotros necesitamos? Quiero establecer esto a los que no lo han oído. Y dije que ¿cuál fue el primer tema que el primero? Es la intuición, el presentimiento. Presentimiento es de tu espíritu. Pero cuando es premonición es de otra persona, ¿verdad? Y ya eso se sale de la olla. ¿Por qué? Porque viene información del futuro. ¿Y quién da la información del futuro? No son buenos espíritus, son espíritus inferiores y puros que no le importa y violan las reglas. Entonces te hablan del futuro, y al hablarte del futuro ya tú te sales de esto. No, pero que yo soy medium y yo tengo una responsabilidad con mi primo, porque si no se va a morir. Bueno, usted no tiene ninguna responsabilidad, usted se tiene que quedar calladito, porque eso no vino de Dios, esos son secretos de Dios. Y si se diera, pues usted no puede sentirse culpable, porque usted no tiene ningún permiso espiritual para estar diciendo cosas del futuro. Porque las cosas del futuro lo dicen solamente espíritus inferiores e impuros. Y ahí, ¿para qué tú necesitas educar tu mediunidad? Yo le digo a ustedes, los que defienden que hayan manuales, que hayan cursos de 2 años, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Si la mediunidad todo el mundo la tiene, y tenemos que mirar la mediunidad desde el punto de vista del presente, no del pasado ni del futuro. Entonces, ¿para qué yo necesito un curso de 2 años y no puedo hablar en la casa espírita? Porque usted no tiene el curso, usted no puede hablar aquí. Eso me pasó en New Jersey, en North Carolina, en la Florida, de que personas que manejan esas casas espíritas le dicen que no pueden hablar por 2 años. Mira qué barbaridad. Eso no es espiritismo. Salga corriendo de ahí. Bueno, con esto terminamos la programación del día de hoy, la programación que queríamos hacer de 2 horas. Le doy las gracias a Dios que nos haya permitido dar esta presentación, que es de instrucción para nuestro deseo de seguir difundiendo el espiritismo. Les doy las gracias a las personas que están contribuyendo. Ya llegamos casi al principio del próximo mes. Los que me están enviando, pidiéndome información, se la estoy dando en correos privados. Aquellos que sientan en su corazón que vale la pena que esta programación siga adelante, lo pueden hacer. No cobramos dinero, no nos interesa.
el interés es para podernos ayudar a seguir adelante porque esto es costoso. Y la mayoría de lo que de esto se necesita, yo lo estoy pagando de mi pecunio, de mi propio cheque de pensión, yo lo utilizo para esto. No es porque yo lo quiera decir, es porque muchas personas creen que el que me da a mí, me está dando a mí para que Fran sea rico. Y mire, señor, yo he demostrado en los últimos 7 años que yo no estoy interesado en la parte económica. Pero hay unas cosas que hay que pagarlas y es relacionado a la programación. Se necesitan más de casi $500 para pagar esto que yo estoy haciendo hoy aquí. Porque no es Ustream, es la programación que yo tengo por mi teléfono, que es Unlimited. Y ahora la están restringiendo. Pero gracias a Dios la podemos dividir con la que tenemos en Puerto Rico. Gracias a todos los que han estado conmigo el día de hoy. No he podido tener la oportunidad, como Laura hace, que verifica quiénes están conectados. Vamos a ver si tenemos aquí. Tenemos 025 o AR 025 que nos dio un mensaje hace una hora. Pero no es. Vamos a ver si puedo esto actualizarlo. Andrés, ¿tienes alguna pregunta? No, claro. ¿Tú crees que lo que hemos hablado tiene sensatez? Sí, sí, sí. Claro. Estamos trabajando con la educación espírita desde el punto de vista de los libros codificados. No nos vamos con ningún otro libro. Nosotros no podemos utilizar libros que se equivocan y se contradicen con lo que el espiritismo enseña. Aquí tenemos a Samiris, gracias por la comunicación. Tenemos a Santiago Maya Pérez, nos saludó hace unos minutos, 8 minutos. Diego y Karina, saludos. Diego, la comunicación que me hiciste la vez pasada no te la pude contestar porque específicamente en el momento que fui a contestarte se fue el internet, donde yo vivo. Entonces no tuve oportunidad de tener ninguna comunicación hasta el día de hoy. Te quiero mucho, Diego, la familia, mis sobrinos allá en Argentina, bellos, gente linda, hermosa, gracias por estar conmigo. Hace 2 años están conmigo. Están conmigo hace 4 años, Diego y Karina. Saludamos a Diego y Karina de la Argentina, por favor. Recendis, te incluimos en la oración. La petición que me hiciste te voy a contestar tan pronto tenga la oportunidad de llegar a mi casa, te contesto lo que me estabas preguntando. No me he olvidado de ti. Lo que pasa es que dependo del internet y si el internet estaba en el piso, pues no podía. Samiri, te quiero. Saluda a toda tu familia. A Mari Recendis. Tenemos a de los que han estado comunicándose. Santiago Maya, Samiris, María Romero. Bueno, los quiero a todos. Ha sido un honor estar con ustedes. Vamos a hacer una oración final. La gente espera por la oración final. Fíjate de cosas. Ya habíamos hecho una para el mundo, para todo el mundo, pero los que están conectados, pues le damos el beneficio de una oracióncita. A mí me gusta orar. A mí me gusta orar. A mí me dicen en Puerto Rico, alguna organización me mandó a decir que yo era un sincretista. Fran Montañez es un sincretista porque él ora. Y yo le he contestado varias veces de que el sincretismo no sabe lo que significa sincretismo. La palabra sincretismo significa asimilación. Cuando tú hablas de sincretismo, estás hablando de, por ejemplo, las religiones de Yoruba, las religiones del África unidas a la Iglesia Católica y todo eso envuelto que hacen lo que se llama la santería. En un ejemplo. Eso es sincretismo, donde ha habido una influencia de diferentes influencias religiosas y que eso unido pues se crea un sincretismo. No es que sea de secreto, es sincretismo, es una asimilación. Pero cuando se dice que Fran Montañez es un sincretista porque hago oraciones, no ha leído los libros, no se ha dado cuenta de lo hermoso que es hacer oraciones a Dios. La oración es algo que no se puede dejar de utilizar en el espiritismo. La revista Espírita de 1866, Kardec dijo lo que yo había dicho inicialmente y no me atrevía a decirlo, ya lo digo: todo aquel que no ora en sus organizaciones, en sus casas espíritas, no puede llamarse que es espiritista. Allan Kardec en la página 5 de la revista Espírita de 1866 dice: todo aquel que aunque cree en Dios y no hace oraciones, no diga que es espiritista. Kardec se lo dijo directamente, no estaba ahí con vuelta. No puede decir que es espiritista, porque la oración es el modo preferido por los espíritus y por Dios para las comunicaciones. Y no puede ser sincretismo, porque los 5 libros tienen como instrucciones básicas que tenemos que orar. Hay que orar. Y eso lo dicen los 5 libros. Entonces, y el que no quiere orar, no ore, pero nosotros vamos a orar.
En este momento vamos a cogernos de la mano mentalmente y vamos a enviar estos fluidos a todas las personas que vienen a nuestra mente. En el momento en que tú piensas en alguien, un familiar ya desencarnado, incluyendo en una persona viva, que está enfermita, está en el hospital y tú no la puedes ver, no puede estar, y tú piensas y tu pensamiento atrae esa imagen que aparece en tu mente, en ese momento, el espíritu, aunque sea encarnado, una persona en una cama, y aparece en tu mente, en ese momento ese espíritu está atento a la oración, el espíritu. Y por eso que nosotros podemos hablar con el mundo espiritual, no con los muertos, con los espíritus. Y en este momento nos unimos todos. Le pedimos a Padre amado, a Dios amado, Dios Todopoderoso, que nos dé de sus fluidos, nos los regale y que a través de espíritus puros y perfectos se unan a los nuestros y que estos fluidos se derramen en las personas que tienen necesidad. Y pedimos que estos fluidos también lleguen a los espíritus que están desencarnados, que ahorita nos olvidamos, nos perdimos en la oración, de que reciban estos fluidos para que ellos puedan decidir en hacer el bien, para que puedan adelantar su espíritu y puedan ir a la luz. Eso te lo pedimos, Padre amado, te damos gracias y que así sea. Enviamos los fluidos, recíbelo. Como ráfagas de amor. Un verdadero honor, oíste, estar contigo. Esperamos el domingo un programa adicional. No sé cómo voy a estar la del internet, pero ya la compañía de internet va a estar el lunes en mi casa para arreglar todos los problemas que puedan tener. Gracias a todos, gracias Andrés por estar conmigo. Te quiero mucho, Gustavito, y por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. No me dejen a Andrés en las oraciones, ¿sabes? Andrés ha estado un poquito afectado de salud, hoy yo lo veo muy bien. Vinimos a verlo específicamente y después vamos a tirar de una vez el programa y él nos dio el permiso de estar aquí. Gracias, Andrés. Te queremos mucho. Los que te están mirando te quieren mucho. Y Amelia, a ti también. Son bien queridos por mi grupo y me preguntan por ustedes cada rato. Gustavo, el hijo de Andrés, también está aquí con nosotros. Yo le doy gracias por haber estado aquí. Dale tus saludos. Saludos. Buenas noches. Mira, antes que te vayas, Gustavo, ven acá. Te voy a pedir un favor. Gustavo me hizo un testimonio esta semana. Dime en tus propias palabras, porque yo me reí mucho de eso. Llegó un grupo, llegó a tu casa, a tu negocio, una familia que son evangélicos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue lo que te dijeron? Bueno, ellos me dijeron que en la iglesia que ellos iban, pues hablaban más de los espiritistas. Ajá. Y primero ella tenía unos problemas que llegó de caída la persona. Y ella se reúne en la iglesia con su hijo, su yerna y eso, y pues y andan con problemas en la misma iglesia de que no se llevan muy bien, parece, aparentemente tienen problemas. Y empezó a hablarme ella de caída, pues estaba triste por la situación en que se encontraba, y yo le dije, bueno, pero como en la misma iglesia que ustedes van a estar unos por ahí, otros por acá enojados, siendo familia. Pues entonces empezaron a hablar más de los espiritistas porque la yerna, los familiares de la yerna que eran espiritistas, que trabajaban la obra esta de hacerle daño a las personas, Sí. supuestamente. El espiritismo, se llama espiritismo folclórico. Ajá. Entonces, no es lo mismo, no usan lo mismo porque no leen los libros. Entonces el ministro, el pastor de la iglesia, pero hablar más de los espiritistas y ella me estaba hablando de eso y yo le digo, pues usted no sabe de espiritismo porque eso no es de los espiritistas. Nosotros no nos dedicamos a hacer ese daño, nosotros nos dedicamos a hacer el bien común. Y le pegué a hablar, a decirle de ciertas cosas de la filosofía de nosotros y a enseñarle de la filosofía de nosotros y aceptó, que nunca había escuchado la filosofía de nosotros. ¿Y qué pasó cuando tú le dijiste que el problema era del pasado? Que ella pues tiene problemas con su yerna y no sabe por qué. Y yo la fui llevando y dije, no, porque el problema de la yerna no es de ahora, eso es de otra existencia. No, pero primero le dijiste, es del pasado. Sí, del pasado. Pues, y entonces ella le dijo, bueno, del pasado si yo no me acuerdo que yo haya tenido... Sí, porque yo le dije, yo no la quería llevar de momento así, de decirle de espiritismo así para que no se asustara. Pues yo la tengo que ir llevando poco a poco. Y bueno, tú tienes que pedirle
perdón a ella y ponerle pensamientos positivos, porque a lo mejor tú tienes una deuda con ella en un momento. No, yo le he pedido perdón, pero perdón en esta, que sí, ok, bueno, pero ahí fue que yo seguí entrando y llevándolo hasta que, pero es que la deuda tuya es de otra existencia, no es de esta hora, es de otra existencia. Y le hablé de que le dije que a veces uno ve personas que llegan de uno y uno sin conocer a esa persona, pues le cae mal desde que la vio sin conocer a esa persona y saber quién es esa persona. Pues, ¿por qué me cae mal esa persona a mí si yo no la conozco ni me ha hecho nada? Pues ahí es que hay que buscar de dónde viene eso. Yo pongo este testimonio con un ejemplo claro de que nosotros podemos hacer, le ayudamos a muchas personas cuando le aclaramos de lo que es el espiritismo. Y que muchas de estas personas, la mayoría, le han enseñado a sus iglesias que no existe la reencarnación, que eso es invento. Entonces, de lo que él estaba mencionando son personas que dicen ser espiritistas, pero cuando en sus acciones no tienen que ver nada con nuestra filosofía y nunca han leído los libros. Entonces dicen que son espiritistas porque hablan con los espíritus, cuando la palabra espiritista, espiritismo, espírita y la palabra medio fueron creadas por Allan Kardec en el libro de los espíritus. Antes de eso no había esa palabra. Y entonces, ¿qué es lo que había? Espiritualismo. Que espiritualismo simple y sencillamente es lo contrario al materialismo. Pero no es espiritismo. Porque el espiritismo, ¿por qué se diferencia espiritismo de espiritualismo? Porque el espiritismo establece que es una ciencia que creemos en la existencia de los espíritus y en sus manifestaciones y estudiamos las comunicaciones. Y el materialismo, el espiritualismo, no. El espiritualismo desde los tiempos de Moisés siempre se pensó que era hablar con los espíritus, hablar con algo que aparece por ahí. Pero no tenían explicaciones, ni tenían estudios, ni sabían de las manifestaciones, ni podían definir nada de eso. Entonces viene Kardec y establece que las vamos a diferenciarnos de los espiritualistas. Estas palabras se van a crear por primera vez. Espiritista, espiritismo, espírita, que es lo mismo que espiritista, espírita y espiritista es lo mismo, y la palabra medium. Entonces, los que cogen esas palabras y hacen actividades fuera de lo que el espiritismo enseña, dicen que son espiritistas, pero no lo son. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Nadie puede hacer nada, porque cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, que leemos los libros y nos damos cuenta que eso no es espiritismo. Es difícil, pero no es imposible. Con esto termino esta presentación. Gracias a todos y les deseo lo mejor en los próximos días. Hasta luego. Gracias. Ya se acabó.
Yo le estoy diciendo que Kardec estableció claramente que de la manera en que usted se puede ilustrar en ese tema es leyendo el libro de los medios. Y lo voy a probar. Y dice, un muy natural deseo de las personas que se ocupan del espiritismo es el de comunicarse por sí mismas con los espíritus. La presente obra, que es el libro de los medios, está destinada a allanarles el camino, guiándolas de modo tal que aprovechen nuestros prolongados y afanosos estudios. O sea, Kardec, antes de estudiar y escribir el libro de los medios, dedicó horas con su grupo espiritual en la organización espírita, ¿cómo le llaman esto? Parisiense, que era su casa espírita, para ponernos por escrito las experiencias que habían tenido en las comunicaciones con los espíritus. Y por eso entonces sale esta autoridad espiritual que se llama el libro de los medios. La presente obra, dice Kardec, está destinada a allanarles el camino, guiándolas de modo tal que aprovechen nuestros prolongados y afanosos estudios, puesto que se formaría una idea muy falsa quien pensara que para llegar a ser experto en esta materia alcanza con saber colocar los dedos sobre la mesa para hacer que gire, o sostener un lápiz para comenzar a escribir. Se engañaría, dice Kardec, a sí mismo el que tuviera la intención de encontrar en esta obra una receta universal e infalible para formar mediums, aunque cada uno sea portador del germen de las cualidades necesarias para llegar a ser medium. Esas cualidades existen en grados muy diferentes y su desarrollo depende de causas que nadie puede provocar a voluntad. Quiere decir que cuando usted le presentan un manual sistemático de la mediunidad, están tratando de regular algo que dice Kardec, que eso no se provoca por la voluntad. Eso es muy diferente a lo que las personas pretenden hacer. No, pero que nosotros tenemos un programa en nuestra casa espírita, donde nosotros los que quieren ser medios, nosotros nos pasamos por ese proceso, 2 años, ese tipo de cosas, y establecen una regla que Kardec dije que eso no es así. O como yo estoy hablando de esto, no estoy hablando, como Laura me dice, ¿en qué estoy hablando? Laura me aclara algo, yo no estoy hablando francés, Fran, te estoy hablando en español, te estoy hablando en español. Las reglas de la poesía, de la pintura o de la música, dice Kardec, no hacen que se vuelvan poetas. Pintores o músicos que no poseen el talento correspondiente, tan solo los orientan en el empleo de sus facultades naturales. Tú no le puedes decir a una persona que tiene inspiración para hacer poesías bellas, hermosas, como Amado Nervo. ¿Cómo él podía hacer una poesía? ¿Leyendo un libro, un manual? Nunca jamás, porque la inspiración tiene que venir de arriba. Eso no se aprende. Lo que tú puedes aprender son las reglas, ¿verdad? No, porque pone un puntito aquí, un acento aquí. Pero eso no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la consecuencia de que tú seas un músico o un poeta porque leíste un libro. No, eso va más profundo que eso. Y tú no eres medium porque simplemente te lo diga un manual. Tú eres medium porque eso está innato en ti desde que naciste. Pero entonces el libro de los medium es la autoridad máxima para que eso se lleve a cabo. ¿Y por qué no lo utilizamos? Porque no lo quieren leer. Entonces nos meten por ahí para que nosotros aceptemos casas espíritas y organizaciones grandes del espiritismo, videos y cosas que no tienen que ver nada con la codificación, con lo que es la mediunidad, la capacidad, las comunicaciones mediúnicas. Las reglas de la poesía, dice Kardec, de la pintura o de la música, no hacen que se vuelvan poetas, pintores o músicos. Los que no poseen el talento correspondiente, tan solo los orientan en el empleo de sus facultades naturales. Lo mismo sucede con nuestro trabajo. Su objetivo consiste en indicar los medios de desarrollar la facultad mediúnica, tanto como lo permiten las disposiciones de cada individuo, y sobre todo orientar su empleo de una manera útil en el caso de que la facultad exista. Sin embargo, no es ese el único objetivo que nos hemos propuesto. Si esos manuales que presenta la CEPA, que presenta la Federación Espírita de Brasil, que presenta la Federación Espírita de España, se basaran en lo que dicen los libros codificados y solamente se pusieran al cárcel, al lado, comentarios que ellos quieran añadir, perfecto, yo no tengo nada que decir. Pero lo que estamos mirando es que están sustituyendo lo que es la verdad espiritual del libro de los medios por manuales, por conceptos, por cursos, para llenar la gente y que la gente vaya allá y haya la Federación Espírita de España
La persona que está llevando eso, le está enseñando a la gente yoga. Mire, señor, si usted está enseñando yoga, usted no está enseñando espiritismo. Si eso es una filosofía contraria a lo que el espiritismo enseña. ¿Y qué es el propósito de esta obra tan hermosa? Dice Kardec, guiarlas en su obsesividad. Y segundo, no predican espiritismo, hablan de incorporación de espíritu, hablan de meditaciones y no hablan en ningún momento de que todos somos medios. Ahí en el ítem 182 dijo ahí, cuando nosotros tenemos esa intuición en nuestra mente, esa inspiración, nos demuestra que somos medios. Todos son medios. Los esquizofrénicos son medios. Escuchan voces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la mediunidad no se puede circunscribir a un manual. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Kardec. Allan Kardec, en el libro de los medios. Porque este video que estoy haciendo es un video que necesito para yo establecer claramente e pelear directamente contra todos esos manuales que están publicados en todas las federaciones, donde eso no está autorizado por los espíritus, ni por Allan Kardec. Dice Kardec en la introducción del libro de los medios. Voy a dedicar un poquito de tiempo a esto, porque esto es importante. A ver si lo tengo aquí, que es parte de... Vamos a hablar hoy del rol de los medios. Pero inicialmente vamos a la introducción del libro de los espíritus, de los medios. Y dice Kardec. Ok, aquí tiene una forma diferente como yo lo tengo allá, pero vamos a hacer lo que yo tengo en la pantalla. Porque así puedo contactar mis ojos a usted que me está mirando. Dice la introducción del libro de los medios, sobre la mediunidad, dice. Es cuando Kardec está introduciendo su libro, que se llama El libro de los medios. Dice, a diario la experiencia confirma nuestra opinión acerca de que las dificultades y las decepciones que se encuentran en la práctica del espiritismo son consecuencia de la ignorancia de los principios de esta ciencia. Y nos sentimos felices por haber sido capaces de comprobar que nuestro trabajo, dice Kardec, realizado con el propósito de prevenir a los adeptos contra los escollos de la etapa inicial de aprendizaje, ha dado sus frutos y que muchos han conseguido evitar esos escollos merced a la lectura atenta de esta obra. O sea, usted quiere ser medium, usted desea tener información de cómo es las comunicaciones mediúnicas, unos espíritus que son espíritus de mayor jerarquía, sean los que los manejen, porque entonces perdemos el tiempo en esta existencia. Nadie tiene el derecho a cambiar los conceptos del espiritismo. El espiritismo no enseña en ningún momento que a los espíritus obsesores haya que enviarlo al astral para que ellos se mejoren allá. Eso no es espiritismo. Los espíritus que son obsesores hay que desalojarlos a través de la persuasión y decirle, usted tiene derecho a dejar de hacer lo que está haciendo, pero a mí no me toca, ni a la persona esa lo toca, ni al otro lo puede tocar, no tiene permiso, porque usted no puede ir por encima de la voluntad de nadie. Ningún espíritu puede ir por encima de la voluntad de nadie, porque eso es lo que Dios nos regaló. Eso es el sello de Dios en nuestra vida, de que podemos vencer con la voluntad. Y la voluntad es que no me toca a mí, pues no me toca. Yo estoy sufriendo, pues voy a dejar de sufrir. Porque yo no vengo a sufrir en esta vida de esa manera con un espíritu que no se quiere. Y ese espíritu se tiene que ir, se tiene que someter. Entonces hay que amigarlo y decir, mire, yo reconozco que tú me has hecho mucho mal por muchos años, pero yo te perdoné, aunque no te tengo que perdonar, porque eso es prerrogativa solamente de Dios, pero yo no tengo ningún rencor contigo y te amo. Y ya no me puedes tocar. Mi nivel espiritual es mayor que el tuyo, mi ascendencia, y eso me da privilegios ante ti. Ahora, si tú quieres, yo te puedo ayudar a que tú puedas progresar, que no te quedes ahí. No te estoy despidiendo por completo, te estoy diciendo que debes dejar y desistir de hacerme daño o a la persona que queremos nosotros moralizar. Cuando enfrentamos a esos espíritus, los que son medios como yo, y que todos somos medios, ¿no? Pero que nos enfrentamos a situaciones donde otras personas tienen necesidad de ayuda, los orientamos. Pero ¿cuál es la orientación que yo debo dar? No es hacer un libro y un manual para manejar la mediunidad y decir que tenemos que aprender a hacer meditaciones como el yoga, como dice la Federación Espírita de España,
Esos videos que la Federación Espírita España está publicando, yo no estoy de acuerdo con ninguno de ellos. Ayer yo lloraba y le dije a Laura, salió, yo estaba llorando hoy. ¿Por qué, Frank? Tú sabes que yo soy un llorón, le dije. Porque después que hacemos tanto esfuerzo para demostrar que el espiritismo se basa en los libros codificados, tenemos organizaciones enteras publicando videos, publicando, ¿cómo se llama? Manuales que no tienen que ver nada con el primero, no tienen que ver nada con la Soy espírita y el bien yo voy a practicar es amar a quien nos hizo mal, es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual, me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Y que los espíritus obsesores no podemos Hablemos de amor, hablemos de despacharlos, Dios, mandarlos al astral, como muchos hablan de lo que se llama la apometría. Eso es un error garrafal, porque no está escrito en ningún lugar de la codificación que los espíritus obsesores se manden a otro lugar y que